La democracia es la única forma de gobierno que la humanidad ha encontrado a lo largo de la historia para resolver la natural disputa por el poder político al interior de una sociedad de manera pacífica. Karl Popper señalaba en ese sentido que la democracia era el único sistema político que permitía el cambio de gobierno sin violencia ni derramamiento de sangre. La democracia encarna la contraposición de la violencia y, al revés, la violencia, en cualquiera de sus formas y de cualquier tipo que sea, implica la negación de la democracia. Esta es simplemente imposible sin la existencia de una serie de reglas pactadas a las que todos deciden someterse y cuyos resultados, se conviene, serán aceptados unánimemente, gusten o no. En ese sentido, las democracias suponen la certeza y la predictibilidad de que nadie va a imponerse a los demás por la fuerza y que, una vez establecidas esas reglas, serán respetadas por todos. De este modo, la democracia se convierte en un mecanismo que permite la convivencia pacífica al interior de las sociedades y que la disputa por el poder político transcurra sin violencia. Por otra parte, si bien las democracias no se agotan en la mera realización de elecciones, en las que se define mediante el voto popular libremente emitido quién va a ocupar los espacios de representación política y de gobierno, sí dependen de que éstas se conduzcan mediante ciertas reglas y con base en determinadas certezas. En ese sentido, si bien las democracias son más que solo elecciones libres y auténticas y suponen otras cosas, como por ejemplo el respeto de los derechos humanos, la división de los poderes públicos para que, mediante un control recíproco entre estos, se evite el abuso del poder y la subordinación de todos los poderes, y en primer lugar del gobierno, a las leyes y a la Constitución, o que las necesidades e intereses vitales de todas las personas estén garantizadas, de la existencia de aquellas, de las elecciones, depende que una democracia sea tal. Así, las elecciones libres y auténticas son una condición necesaria, aunque no suficiente, de la existencia de una democracia. Además, para que una elección sea libre y auténtica, deben existir reglas que garanticen condiciones mínimas de integridad democrática, como lo son que el derecho de voto sea universal, igual y libre, que dichos votos se cuenten bien y sin distorsiones, que todas las fuerzas políticas relevantes tengan el derecho de participar, que existan condiciones mínimas de equidad en la competencia, que la organización de los comicios esté a cargo de autoridades independientes e imparciales, entre muchos otros. Cuando todas esas condiciones existen en una elección, entonces están sentadas las bases para que la disputa por el poder transcurra en condiciones de paz y de estabilidad social. De otro modo, si esas reglas no existen o no se cumplen, o bien si los resultados de las votaciones no se respetan, se abre la puerta para la espiral de la violencia. Por eso, la democracia y por lo tanto las elecciones auténticamente democráticas son condiciones indispensables para que prevalezca la paz a pesar de las legítimas diferencias políticas e ideológicas que puedan existir en una sociedad. Por eso, tiene sentido que el Comité del Premio Nobel haya decidido otorgarle este año el galardón dedicado a la paz a María Corina Machado, una activista política que se ha dedicado a luchar por elecciones libres y auténticas, a denunciar el fraude electoral que el régimen de Maduro en Venezuela cometió el año pasado y a denunciar los abusos, la persecución y las ilegalidades en las que se sustenta su permanencia en el poder. A juicio del comité, el premio se otorgó a Machado, cito, por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Esa decisión ha provocado entre algunos izquierdistas trasnochados y defensores de la dictadura venezolana una reacción airada, señalando el sesgo político del galardón concedido a una política de derecha. En realidad, el asunto no tiene nada que ver con la ideología de izquierda o de derecha que pueda tener una persona, sino con la democracia o el autoritarismo. El régimen de Maduro es una autocracia que se ha impuesto mediante el fraude electoral y a través del ejercicio de la fuerza y la violencia, mientras que la lucha de Machado ha sido pacífica y se ha centrado en reivindicar el triunfo que la oposición obtuvo en las urnas y que fue demostrado mostrando las copias de las actas de más del 80% de las casillas frente a la opacidad del régimen que ni siquiera ha hecho públicos los documentos que sustentan los resultados oficiales. La lucha por la democracia no es un asunto de posturas políticas, sino de definiciones de principio. Así, hay tanto derechas democráticas como izquierdas democráticas que se distinguen y diferencian frente a las izquierdas y las derechas autoritarias que no solo existen, sino que en los tiempos actuales están empoderadas.
Defender al régimen dictatorial de Maduro no es, pues, como algunos falsamente quieren vender, un asunto de empatía con la izquierda, sino más bien con el autoritarismo. Es precisamente por ello, desde la izquierda democrática en la que siempre he militado, que celebro que el Nobel de la Paz se le haya otorgado a María Corina Machado, quien es abierta y legítimamente una política de derechas. Y lo celebro no por su ideología, sino por su férrea y valiente defensa de la democracia en Venezuela. Tan el asunto no es ideológico, que a diferencia del gobierno mexicano, los de Colombia, Brasil y Chile se han negado a reconocer el triunfo de Maduro hasta que el régimen haga públicas las actas que avalan su victoria, cosa que evidencia una clara diferencia entre un régimen de izquierda autoritaria y los de izquierda democrática. La principal virtud de Machado, además de asumir los costos personales de tener que vivir en la clandestinidad para escapar a la represión del régimen y la valentía de haber decidido no salir de su país a pesar del alto riesgo que ello implica, radica en que su lucha se ha centrado en articular la defensa de la democracia venezolana mediante un movimiento que convoca a las derechas y a las izquierdas democráticas de su país y que ha actuado a través de movilizaciones pacíficas que contrastan con la violencia y la represión que el gobierno ha desencadenado en su contra. El Nobel de la Paz debe celebrarse además porque implica una toma de principio de la prestigiosa institución que lo otorga frente a los vientos de regresión autoritaria que soplan en el mundo. En su justificación se menciona expresamente: Machado está recibiendo el Premio Nobel de la Paz ante todo por sus esfuerzos para avanzar en la democracia en Venezuela. La democracia también está en retroceso a nivel internacional. La democracia, entendida como el derecho a expresar libremente la propia opinión, a emitir el voto y a ser representado en un gobierno electo, es la base de la paz, tanto dentro de los países como entre ellos, dice el comité. En ese sentido, más allá de quién fue la galardonada, lo que el premio representa es un compromiso de la institución del Nobel con las batallas por defender la democracia. Y en ese sentido, y más en los tiempos que corren, sin duda hay que celebrarlo.